Muy buenas tardes, bendiciones a todos nuestros seguidores. Les enviamos muchas bendiciones, un cordial saludo. Estamos muy contentos porque llegamos a nuestro episodio número 43 de este podcast Ondas de Fe, que cada día está siendo usado por el Señor para llevar su mensaje, su palabra. En esta oportunidad nos acompaña un evangelista que el Señor nos ha puesto en nuestro camino. Estamos hoy con nuestro invitado especial, principalmente con nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Brian Vizcaíno. Brian, buenas tardes, bienvenidos a este podcast. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bendiciones a todas aquellas personas que se encuentran conectadas, a todas las familias, ministros del Señor que están ahí a través de la plataforma, a todo el equipo que está trabajando. Creo en el Señor de que será un episodio de mucha bendición. Pastor Jeffrey, muchas gracias por la invitación a toda la casa y la iglesia que ha permitido el Señor que nos extiendan esta invitación, y sabemos que va a ser de mucha bendición, donde Dios va a obrar en los corazones de todos aquellos que estén dispuestos a recibir esta palabra. Amén. De verdad que es de gran bendición para Ondas de Fe contar con un ministro de Dios como tú en nuestra casa, en nuestro estudio de grabación y siendo usado por el Señor, ¿no? Y sabemos desde ya que el Señor pondrá carbones encendidos en tu boca para ministrar nuestras vidas y las vidas de todas esas personas que nos están viendo en esta hora. Pero cuéntanos un poco quién es Brian Vizcaíno. Cuéntanos un poco de ti. Amén, amén, pastor. Creo que ha dicho palabras que son muy poderosas, y el invitado especial aquí, como siempre lo digo, es el Espíritu Santo, Amén. y creo que nosotros somos ese vaso que se deja utilizar por Él. Pues en este día quiero compartir acerca un poco de mi testimonio, quién es Brian Vizcaíno, el evangelista, y creo que tendremos que irnos muchos años atrás, cuando todo empezó, cuando el Señor nos hace un llamado. Recuerdo que antes de estar digamos, sirviendo a lo que Dios nos ha establecido para estos tiempos, era un joven que no tenía un rumbo establecido, un hombre que renegaba aún de la fe, que no creía en el Señor. Llegué a un punto donde yo mismo dije no creer en el Señor, pero donde hubo un momento fuerte donde se quebró esa estructura que aún el enemigo había creado en mi mente, y donde Dios nos da una oportunidad, donde ese encuentro con el Señor nos permite cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra forma de ver las cosas y encontrarnos con ese Padre, con ese amor verdadero que nos permite ver las cosas de una manera diferente y caminar en los senderos que Él ha tenido preparado para nosotros. Amén. Cuéntanos un poco de cómo conoces de Dios, cómo conoces al Señor, cómo es ese primer momento, ese primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, donde Brian se enamora de Él y decide permanecer firme en sus caminos. Claro que sí, pastor. A todas esas personas que nos escuchan, quiero decirle primero que todo a los jóvenes que siempre Dios va a tener los brazos extendidos para nosotros, para cualquier persona que nos esté escuchando. No importa la etapa, no importa la circunstancia que estés viviendo, Dios siempre ha tenido sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo que yo era una persona que antes de conocerlo yo tenía un pensamiento donde yo decía que el Señor no existía, que mucha gente se movía por emociones, pero hubo un momento muy importante en nuestra vida para entrar a manera de testimonio ya. Fue hace años, donde el Señor me permite ir a congregarme a una iglesia. Comencé a acceder a ir a congregarme, pero hubo un evento, un campamento que hicieron en la iglesia. Por eso soy muy defensor de los campamentos, soy de las personas que cree que Dios puede hacer algo en esos lugares. Y yo recuerdo que en ese campamento pasaron cosas poderosas, pero antes de ese campamento yo recuerdo que aunque yo hubiese empacado mis maletas, la ropa, yo recuerdo que saliendo de mi casa, pastor, yo me paro en la esquina de mi casa, volteo a ver a donde estaban mi mamá y mi abuela despidiéndome, y yo les grito a una frase que nunca se me olvida, y esa frase fue: no esperen que yo cambie. El día que yo salí de mi casa para ese campamento, lo estaba tomando como a la ligera. Estaba tomándolo simplemente como un fin de semana, como un Un momento de paseo. paseo, como un momento donde quizás me iría a divertir. Pero lo que yo no sabía era que los planes de Dios, Él tenía algo destinado para mí en esa noche. Recuerdo que el primer día que llegamos al campamento,
el primer servicio en la noche, el Señor toca mi espíritu en el primer servicio y me habla puntualmente y me dice, tú dijiste que venías a este lugar y no ibas a cambiar. Y el Señor comienza a tratar en mi corazón desde esa primera noche y creo que fue el momento más impactante donde yo pude decir, el Señor es real y donde yo dije, mi vida la voy a entregar al Señor. Algo parecido a lo que dice en Hechos capítulo 9. La Biblia dice que Saulo, siendo un perseguidor activo de la iglesia, dice que se dirigía a Damasco. Pero cuando iba a Damasco, Saulo iba con un pensamiento. El pensamiento de Saulo era acabar con la iglesia, capturar a los cristianos, hacer sufrir a aquel que predicaba la palabra de Cristo. Era un pensamiento diferente el que tenía. Pero la Biblia dice que en medio del camino algo se le aparece, Jesús se le aparece en su camino y dice que una vez que Saulo se levanta de ahí, entonces tiene un encuentro con el Señor. Dice, él no quiero seguir siendo la misma persona, sino que quiero ser lo que Dios ha determinado para mi vida. Y yo creo que a mí me pasó en ese momento lo que vivió Saulo, que cuando me levanté del lugar, cuando caí llorando, desplomado de la presencia de Dios, yo dije, yo nací y yo quiero vivir para Cristo. Y creo que todo aquel que está escuchando este mensaje tiene que entender de que hemos nacido para servir y para adorar al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué gran bendición ese testimonio, esa parte de cómo conoces del Señor. Algo muy, muy impactante, muy hermoso, ¿no? ¿Cómo llega ese llamado de evangelista a tu vida? ¿En qué momento llega ese llamado? ¿Y cómo lo recibe en ese tiempo, en ese momento, Brian? ¿Y cómo lo está asimilando en estos momentos? Bueno, pastor, fue un momento o un tiempo. Siempre he enseñado algo a los ministros que uno habla, con los que comparte, y es que no todo es de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso y en Dios las cosas son con procesos. Para terminarte rápidamente el pequeño testimonio que te conté del campamento, yo recuerdo que una vez que vine del campamento, mi corazón estaba anhelando más fuerte la presencia de Dios. Tenía un anhelo por buscarlo tan fuerte. Y pasaron los 4 días y el chico que se paró en la esquina y dijo, no esperen que cambie, el día que llegó a la casa llegó diciendo, Dios les bendiga. ¿Cómo está la familia bendecida del Señor? Y es algo en lo que quizás muchas veces lo vemos poco, pero cuando Dios señala a alguien, aunque tú te escondas, Él te va a encontrar. Aunque tú corras, Él te va a alcanzar. Después de esto, comencé a asistir, comencé a buscar al Señor. No buscaba ministerio, no buscaba nada. Busqué siempre la presencia de Dios. Creo que el ministro o la persona que me está escuchando en este momento tiene que entender de que nosotros buscamos a Dios no por reconocimiento, no por ministerio, sino porque lo amamos, por lo que Él es. Y después de un tiempo, Dios me comienza a revelar el propósito que Él tenía para mi vida, lo que Él tenía establecido para mí. Y fue cuando comenzamos ya a servirle, cuando comenzamos a predicar, cuando comenzamos a buscar las almas. Creo que un llamado que todo el mundo tiene es el evangelismo. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos sido llamados a rescatar las almas para Cristo. Y creo que el Señor nos estableció en esta área, en este ministerio. Y cuando entendimos que las almas son para Cristo, que tenemos que arrebatarle las almas al enemigo, entonces nos enfocamos en lo que Dios principalmente había tenido para nuestra vida. Amén. Y bueno, quiero hacerte una pregunta, porque bueno, en esto de ser pastores, ser evangelistas, ser ministros de Dios, uno siempre como que tiene momentos o diferentes momentos, ¿no? Dependiendo la circunstancia, el día, donde se esté predicando, donde se esté llevando el mensaje. ¿Cuál ha sido ese momento más, digamos que significativo para tu vida o para tu ministerio, cuando de pronto tuviste la oportunidad de estar predicando, ya sea en un altar, de pronto en una calle o llevándole el mensaje a alguna persona? Bueno, amado, yo creo que el momento que más impacta mi vida desde que estoy en el Evangelio es el momento en que lo conocí a Él. Yo no comparo de pronto un momento en la plataforma, un momento donde uno ministra. Hay momentos donde la gloria desciende, donde uno sabe que el Espíritu Santo está ministrando en la vida, pero yo creo que el momento más importante en la vida de uno debe ser
el momento cuando te encuentras con Cristo. Más allá de cualquier reconocimiento de hombre, más allá de que tu ministerio esté creciendo, cualquier invitación, cualquier cosa, el momento más alegre para mi vida, el momento más poderoso fue el día que lo conocí. Amén. Estamos en una época, digamos, por decirlo de alguna forma, moderna, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de ahora, aprovechando que estamos en un programa donde pues estamos usando tecnología? ¿Cómo defines tú, cómo calificas tú, o cuál es tu opinión acerca de querer usar las redes sociales para transmitir el mensaje del Señor, sabiendo de que hoy en día esas mismas redes sociales son usadas por las personas adultos, jóvenes, niños, para todo, cualquier fin, menos para de pronto llevar el mensaje de Dios? Bueno, esa pregunta se la hice al Señor hace mucho tiempo, cuando tenía mis redes, pero no las utilizaba. Sentía que las redes las catalogaba o las llamaba como un instrumento del diablo. Pero un día en oración le decía al Señor, dame herramientas para llegar a más vida, dame herramientas para poder predicar tu evangelio, que tu palabra se extienda. Y una de esas respuestas que nos regalaba el Señor en esos momentos de búsqueda, de oración, de ayuno, fue que me habló y me dijo, utiliza las redes. Porque las redes quizás el diablo las está utilizando para bombardear, para atacar a los jóvenes, para influenciar en sus mentes, para traer quizás pornografía, para traer quizás depresión. Pero cuando tú entiendes de que esas mismas herramientas que aún el enemigo muchas veces ha utilizado para matar, para destruir, para sembrar cosas en la cabeza de los jóvenes, y esas herramientas tú las utilizas para edificar, para llegar a las almas, entonces tú te das cuenta que mayor es el que está contigo que el que está en tu contra, que mayor es Dios que siempre está contigo que aquellos que están siempre haciéndote la guerra. Y yo creo que las plataformas digitales como este medio que estamos haciendo, este podcast, es algo súper poderoso. ¿Por qué? Porque así como el enemigo muchas veces utiliza estrategias, cómo llegarle a mucha gente, así el pueblo de Dios también tiene que atacar. Una de las palabras que aprendí, o uno de los mensajes que aprendí, es que así como nos están atacando, así el pueblo de Dios tiene que armarse de valor y atacar al enemigo y arrebatarle las almas al enemigo a través de las redes sociales, a través de cualquier medio del cual la palabra de Dios pueda expandirse y llegar a cualquier rincón. Amén. Quiero hacerte una pregunta y bueno, la pregunta es algo de pronto que tú y yo y de pronto cualquier persona cristiana podemos saber la respuesta, ¿no? Pero te hago esta pregunta porque en nuestro programa lo ven también personas que no conocen de Dios, que no asisten a una iglesia, y por eso quiero que tú o que tú a esas personas que nos están viendo, que de pronto no asisten a una iglesia, que no conocen de Dios, le aclares un poco de cómo hace Brian y cómo pueden hacer esas personas que no conocen de Cristo para afrontar un problema, para afrontar una situación, cuando uno de pronto uno cree que está bien, está cómodo, pero se vienen esas adversidades, esas situaciones, esos problemas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Creo que el secreto del ser humano está en creer, en tener fe. Pero en creer en qué? No solamente en que las cosas van a cambiar, no solamente en creer de que mañana va a ser mejor, no, en creer de que Dios tiene el control de todo. Que aunque tú estés pasando momentos difíciles, entienda de que aún en ese momento difícil Dios está tomando el control. Que aún en los momentos de angustia, aún en el lloro, Dios está contigo. Creo que cuando entendemos de que nuestras fuerzas no son suficientes, cuando entendemos que somos tan limitados, entonces ahí es cuando comienza a operar el poder de Dios en nuestra vida. Hay una frase muy recurrente que se oye y es cuando dice, cuando se acaban las fuerzas del hombre, empiezan las de Dios. Y creo que cuando nuestras estrategias, cuando nuestro conocimiento, cuando todo lo que nosotros sabemos no funciona, ahí es cuando debemos decir, Dios mío, solamente tú tienes el control. Pero es importante algo que recalcar, porque me dijiste que es para personas que quizás no son cristianas, pero algo que tienes que saber es que Dios está al control de todo.
Aún en tu peor caos, Dios tiene el control de todo. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estuvieron en el desierto, pero aún en el desierto, la mano de Dios estaba con ellos. Y yo creo que aún hay gente que aunque esté en su peor desierto, el favor de Dios, la gracia de Dios está contigo. Cada día que te levantas, que respiras, que puedes abrir tus ojos, quiere decir de que Dios no se olvida de ti, de que Dios tiene cuidado de ti y de los tuyos. Creo que tenemos que entender de que por nuestras fuerzas nunca vamos a alcanzar las cosas. Hay algo que tenemos que entender que dice la Biblia, que aún los pensamientos más grandes del hombre no se comparan con el más pequeño de Dios. Y creo que nosotros tenemos que saber de que Dios tiene mejores planes para nosotros que aún los que nosotros hemos diseñado. Amén, amén, evangelista. Muchas personas, cuando hablamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, ya sea de colegio, tratamos como que de siempre hablar del Señor, siempre lanzar la palabra al Señor. Pero, ¿cuál crees que sea una forma, digamos que efectiva hoy en día de la iglesia de llevar ese mensaje a personas, como te decía ahorita, de pronto personas inconversas, personas que están en una esquina, personas que están en un mundo de la droga, del alcohol, de todos estos mundos que son mundos perdidos? Bueno, mira que hay algo que mencionaste y es acerca de amistades en los lugares de trabajo, en nuestros estudios, en un mover secular más que todo es lo que me estoy orientando. Y yo creo y he experimentado de que la mejor prédica es tu testimonio. Cuando tú estás en tu trabajo, en tu estudio, cuando tú diariamente te relacionas con gente que no es cristiana, pero está todos los días viéndote, yo creo que el mejor mensaje que tú puedes lanzar es tu testimonio. El testimonio está hablando a la otra vida. El testimonio está rompiendo corazones. El testimonio le está diciendo a los otros que aunque todo el mundo esté en el mismo lugar y todo el mundo tenga un caos, tú tienes paz. Porque tú le estás diciendo, es que ustedes no han entendido que Dios es el que está de mi lado. Nuestra mejor forma de predicar muchas veces no es soltar los códigos más fuertes, no es traer el mejor mensaje, la mayor revelación. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida y muchas personas se van a convertir. Muchas personas te van a decir, Pastor Jeffrey, yo quiero lo que tú tienes. Y no te lo van a decir qué es lo que tienes, pero yo sé que cuando tú llegas hay paz. Yo sé que cuando tú llegas a algún local, las cosas comienzan a prosperar. Cuando tú llegas a mi casa, la casa se ilumina. La mejor forma que uno como cristiano tiene para llevar el mensaje es meterse a Cristo por dentro y reflejarlo en nuestro diario vivir. Amén. Y quiero de pronto aclararle un poquito a las personas, algo, a algunas personas que nos ven, y quiero que también tú nos compartas un poco, porque tú decías que la mejor forma de predicar es con nuestro testimonio. Y quiero, porque el otro día se me acercó una persona y muchas personas tienen el concepto equivocado de que testimonio es de pronto lo que de donde el Señor te sacó, pero testimonio realmente es lo que hacemos día tras día. ¿Qué nos puedes tú decir? ¿Qué les puedes tú decir a todas esas personas que nos están viendo que de pronto tienen ese concepto, digamos que no equivocado, pero sí que no lo tienen tan claro? Sí, claro, cuando hablamos de testimonio no solamente hablamos de un pasado, hablamos de un presente, hablamos de lo que diariamente vivimos. La Biblia muestra que aún Cristo caminó dentro de los discípulos, dentro de la multitud, dentro de los gentiles, y él se comportaba de una manera diferente. Él hablaba de una manera diferente, enseñaba diferente a los doctores de la ley de ese tiempo, a los fariseos, a los escribas. Era un hombre que aunque estuviera en el mismo territorio de los demás, el hombre tenía una postura diferente, tenía un llamado diferente, tenía una autoridad diferente. Entonces, el testimonio de Cristo, porque si te colocas a revisar la Biblia, Cristo no tenía pecado. Cristo no tenía un testimonio bastante impactante, pero su testimonio era lo que vivía cada día. Y el día tras día de lo que nosotros estamos reflejando a muchas personas es lo que muchas veces le va a predicar a otra persona. Hay gente que me ha pasado que quizás nunca te lo dicen,
nunca te dicen me gusta ser cristiano, quisiera ir a una iglesia, pero el día que tienen la prueba más tremenda de su vida, al primero que buscan es a ti, porque dicen yo quiero que tú ores por mí. Yo quiero que me des una palabra de consuelo, quiero que me des una palabra de consejo de parte de Dios, quiero que me digas lo que Dios tiene para mi vida. Y hay momentos, lamentablemente, que la gente va a esperar pasar un momento de crisis para llegar a los pies del maestro. Pero yo creo que Dios quiere que tú entiendas en este día de que Él te está llamando con lazos de amor, con una palabra dulce, diciéndote, todavía estoy contigo, todavía estoy cuidando a los tuyos, todavía te tengo de pie. Y Dios está en este día recordándole a mucha gente que ha sido llamado y ha sido marcado para cosas grandes en Él, que no ha sido llamado para ser derrotado, para estar en fracaso. Dios está diciendo en esta tarde, en este día, que está llamando a mucha gente para mostrarle lo que Él ha diseñado para contigo. Y cuando tú entiendes que el propósito se te impregna dentro, cuando tú entiendes que Dios tiene cosas tan poderosas contigo, entonces tú dices, dejo atrás todo para seguirte a ti. Amén, amén. Quiero que le compartas una palabra a todas esas personas que nos están viendo a través de esta pantalla, que le compartas una palabra de parte del Señor, algo que el Señor haya hablado a tu vida y quieras compartirlo con nosotros y con todas esas personas que nos están viendo. Amén. Bueno, yo creo que hablamos acerca del libro de Hechos, capítulo 9, cuando hablábamos de la conversión de Saulo. Pero hay algo muy importante también de lo que podemos aprender y ver, es de la vida de los discípulos. La Biblia de los discípulos dice que Pedro era un pescador, un hombre iracundo, un hombre que era muchas veces impetuoso, muchas veces espontáneo para hablar. Y mucha gente ve el pasado de estas personas, mucha gente ha podido ver que tuvieron errores, que tuvieron fallas, que los discípulos muchas veces flaquearon en la fe. La Biblia dice que aún Jesús estando orando, vuelve de orar y le dice, no han podido orar siquiera una hora, los encontraba durmiendo. No estaban haciendo lo que Jesús quería en el momento. Pero también dice la Biblia que esos discípulos que tuvieron problemas, que tuvieron luchas, esos mismos discípulos fueron los que formaron las iglesias primitivas, formaron o llevaron el evangelio una vez que Cristo no estuvo. Fueron aquellos que recibieron el Espíritu Santo, aquellos que tuvieron valentía de meterse en lugares donde estaba prohibido predicar. Son aquellos que tuvieron la valentía de decir hay un Cristo que sana, hay un Cristo que liberta. Llevaron milagros, llevaron palabras, llevaron prodigios. Y así como la Biblia muestra discípulos, gente que para el mundo no era calificada, gente que para el mundo no tenía que estar en esa posición, así Dios ha hecho todavía con nosotros. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado ha llamado Dios para avergonzar a los sabios. Y creo en estos tiempos que si Dios ha colocado algo sobre ti, aunque el mundo te descalifique, ya el cielo te aprobó. Y creo que el mensaje que en este día puedo darte es que no dejes que el enemigo meta mentiras en tu cabeza cuando ya el cielo habló bien de ti. Cuando ya el cielo dijo que tienes una corona de gloria, cuando Dios dijo que tus hijos predicarán, que tú serás un servidor, que tú serás un ministro, cuando Dios llama a alguien, no importa de dónde venga, lo que importa es lo que Él va a hacer con esa persona. Y creo que hay gente que ha pasado por momentos de difícil, momentos de dificultades, pero Dios hará grandes cosas a través de ellos cuando alguien se apodera de lo que Él ha puesto en su vida. Amén. Qué palabra de bendición, evangelista. Quiero que para ir finalizando el programa, el episodio del día de hoy, nos bendigas con una oración a todo nuestro hermoso equipo de trabajo y por supuesto a esas personas maravillosas, a esos seguidores que siempre nos acompañan sábado tras sábado. Amén, claro que sí. Creo que debemos darle gracias a Dios por todo y agradeciendo este espacio que sé que este podcast de Ondas de Fe es un momento donde Dios está haciendo algo poderoso. Hay veces que pensamos que nuestro trabajo no está siendo visto, que nuestro trabajo muchas veces no está alcanzando lo que nosotros, Dios nos mostró desde un principio, pero cuando nos agarramos a la promesa que Él nos da, entonces entendemos de que Él está haciendo algo poderoso. Aunque nosotros no lo podamos notar, Dios está haciendo algo poderoso en cada una de esas vidas que se encuentran a través de las redes, a través de la pantalla.
quiero orar por todos los que estamos aquí reunidos, quiero orar por el público y creo en el Señor de que Él va a hacer milagros y va a hacer algo poderoso en este día. Padre poderoso, en esta noche te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, bendecimos tu nombre una vez más, Señor, porque solamente tú te lo mereces, Dios. Hoy entregamos toda gloria y honra a ti, Rey amado, creyendo que solamente tú eres el único que puede hacer cosas sobrenaturales sobre nuestra vida, Rey. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú bendiciendo este programa, Ondas de Fe, Dios, que sea alcanzando millares de personas, Señor, que sea, Dios bendito, impactando corazones, rompiendo cadenas, Dios, trayendo sanidades a través de este programa, Señor amado. Hoy creo en el nombre de Jesús, Señor amado, y establezco, Dios bendito, que habrán testimonios a través de este programa, Señor amado, que habrán testimonios a través de este mensaje, Señor bendito. Padre, que aún el que esté escuchando esta grabación, que el que esté escuchando este podcast, Dios bendito, pueda sentir tu presencia, Dios bendito, como lo hemos sentido nosotros en este momento, Dios amado. Padre, aquel que esté enfermo, sánalo, Dios amado. Aquel que esté atribulado, Dios bendito, libértalo, Dios bendito. Padre, aquel que tenga cualquier, Dios bendito, anomalía en su cuerpo, Dios bendito, en el nombre de Jesús te pido, Dios amado, que seas tú interviniendo en su vida de una manera poderosa, Dios. Padre, hoy, Dios amado, nos cubrimos en este lugar con tu presencia, con la sangre del Cordero, Dios bendito, y creemos, Dios amado, que este será un lugar, Señor, que este será un programa, Dios bendito, donde tu poder hará señales, prodigios, Dios bendito, y maravillas, Dios. Padre, yo bendigo este equipo de trabajo, Dios amado, bendigo la casa, bendigo a los padres de este lugar, Dios bendito, y te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Dios bendito, dándonos la provisión y que nos permita seguir alcanzando almas a través de estos programas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué gran bendición haberte tenido con nosotros, Brian. Gracias. De verdad que el Señor te siga bendiciendo, el Señor siga usando tu ministerio poderosamente, porque sé que el Señor te va a seguir usando, el Señor te va a seguir llevando a muchos lugares y tu boca va a ser la boca de Dios en esta tierra para que muchas personas puedan convertirse al Padre y conocer que hay un Dios verdadero. Porque así como un día tú lo conociste, sé que muchas personas lo conocerán. Así que muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros en este programa que se llama Ondas de Fe. Muchas gracias a todas esas personas que nos acompañaron hoy y nos vemos el próximo sábado a la 1:30 de la tarde. Dios te bendiga.